Me llamo Andrés Salgado Gómez, soy de Bucaramanga, una ciudad tranquila en Colombia conocida como la Ciudad Bonita. Tengo 32 años y trabajo como técnico automotriz. Mi vida gira en torno a los motores, las herramientas y resolver problemas mecánicos, pero nunca imaginé que un viaje nocturno por una carretera me pondría frente al mayor misterio de mi vida. A veces pienso que no todos los caminos están hechos para ser recorridos, y lo que viví aquella noche lo demuestra. Nunca pensé que una carretera pudiera ser un lugar tan aterrador hasta aquella noche. Todo comenzó cuando tomé la decisión de manejar solo por una ruta poco transitada para llegar más rápido a casa. Era una carretera secundaria, conocida por sus curvas cerradas y su falta de iluminación. Pero era tarde, estaba cansado, y solo quería llegar rápido. Fue un error. Eran cerca de las 11 de la noche. El silencio en la carretera era casi absoluto, roto solo por el rugido del motor y el zumbido constante de los neumáticos contra el asfalto. No había señal de otros autos ni siquiera en los espejos retrovisores. Todo parecía tranquilo al principio, pero, al llegar al kilómetro 42, noté algo extraño, una camioneta estacionada en el arcén con las luces de emergencia parpadeando. Pasé lentamente junto a ella. No había nadie adentro, pero algo me llamó la atención, la puerta del conductor estaba entreabierta. Pensé en detenerme, pero algo en mi interior me dijo que no era buena idea. Aceleré y seguí adelante, tratando de ignorar el mal presentimiento. No habían pasado ni 5 minutos cuando vi las luces de la misma camioneta a lo lejos, frente a mí, en la curva siguiente. Me detuve en seco. ¿Cómo llegó hasta aquí?, pensé. No había forma de que me hubiera adelantado. La carretera era una línea recta entre dos curvas. Sentí un escalofrío, pero traté de calmarme pensando que tal vez era otra camioneta igual. Esta vez, no me atreví a pasar cerca. Me moví al carril contrario y aceleré un poco más. Al mirar por el retrovisor, juraría que vi a alguien parado junto a la camioneta, pero no logré distinguir bien quién era. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Conforme avanzaba, la carretera parecía alargarse más de lo normal. Cada curva parecía la misma que la anterior y las señales de tránsito eran idénticas. Sentía como si estuviera atrapado en un bucle. Mi mente empezaba a jugarme malas pasadas, pero me repetía que solo era el cansancio. De repente, mis faros iluminaron algo en el camino, una figura humana. Era un hombre de pie, con una chaqueta oscura, señalando hacia adelante como si estuviera pidiendo un aventón. Frené bruscamente, pero no apagué el motor. No me gusta admitirlo, pero sentí miedo. Cuando el hombre se acercó, noté que tenía algo raro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la chaqueta y sus manos estaban sucias, como si hubiera estado cavando en tierra. Bajé un poco la ventana y, con voz nerviosa, le pregunté: ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? El hombre se quedó quieto por un momento, como si no supiera qué responder. Finalmente, dijo algo que me heló la sangre. Es peligroso estar aquí tan tarde. Te están siguiendo. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, otro vehículo apareció detrás de mí. Sus luces altas me cegaron por completo. El hombre retrocedió hacia la oscuridad del bosque al lado de la carretera, y el nuevo auto, un sedán negro, se detuvo justo detrás del mío, dejando el motor encendido. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí. Pisé el acelerador y arranqué a toda velocidad. El sedán hizo lo mismo. No podía verlo bien por los espejos, pero sus luces permanecían peligrosamente cerca de mí, como si quisiera sacarme del camino. Cada curva era un desafío. Sentía que en cualquier momento perdería el control. Intenté llamar a emergencias, pero no tenía señal. Estaba completamente solo. Pasaron unos 10 minutos de persecución antes de que el sedán desapareciera repentinamente. Frené un poco y miré por el retrovisor. No había rastro de él. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal con mi auto. Un ruido metálico, como si algo rozara el asfalto, empezó a escucharse debajo del vehículo. Me detuve en el arcén para revisar, aunque mi cuerpo entero me pedía que siguiera adelante. Al bajar, vi algo que me dejó paralizado,
una cadena metálica estaba enredada en la parte trasera de mi auto. Mientras intentaba liberarla, un sonido me hizo voltear. Eran pasos. Lentos, pesados, acercándose desde la oscuridad. Busqué una linterna en el asiento del copiloto y apunté hacia donde creía que venían los sonidos, pero no había nadie. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a voltear. La voz que escuché era baja, casi un susurro. Ya te lo dije, no deberías estar aquí. Era el mismo hombre que había visto antes. Pero esta vez, su rostro estaba completamente visible. No tenía expresión, sus ojos eran vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Retrocedí lentamente, subí al auto y arranqué con la cadena aún colgando. Conduje sin mirar atrás, acelerando hasta que finalmente vi las luces de un pequeño restaurante al borde de la carretera. Me detuve y corrí hacia el interior, buscando refugio. Adentro, un hombre mayor detrás del mostrador me miró con extrañeza y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, pero su reacción me dejó aún más desconcertado. Dijo, en el kilómetro 42 han pasado cosas extrañas desde hace años. Esa camioneta que viste, no debería estar ahí. El último dueño murió en un accidente en esa misma curva hace más de una década. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si lo que había vivido era real, un mal sueño o una combinación de ambas. Lo único que sé es que nunca volví a tomar esa carretera. Y cada vez que escucho el sonido de un motor por la noche, me pregunto si alguien más está atrapado en el kilómetro 42. No olvides suscribirte y comenta tu historia para que salga en el próximo video. Soy Carlos Mendoza, tengo 29 años y vivo en Monterrey, México. Me dedico al transporte de mercancías, trabajo como conductor de tráiler desde hace 6 años. En mi oficio, paso largas horas en la carretera, enfrentándome a todo tipo de situaciones, desde el cansancio extremo hasta caminos desolados en plena madrugada. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche en la carretera que conecta Monterrey con Saltillo. A veces, las cosas que más tememos no están en nuestra imaginación, sino en lo que nos rodea, ocultas a plena vista. Aquella noche, como muchas otras, iba manejando un tráiler cargado de mercancía rumbo a Saltillo. Salí un poco más tarde de lo habitual porque el cliente se demoró en cargar la mercancía. Sabía que iba a ser un viaje difícil, la carretera atravesaba la Sierra Madre Oriental, con sus curvas peligrosas y tramos solitarios, pero estaba acostumbrado. Todo iba bien hasta que, alrededor de la 1 de la madrugada, noté algo raro en el tablero, el indicador de gasolina comenzó a bajar de golpe. Había llenado el tanque antes de salir, así que no tenía sentido. Encendí las luces altas para buscar una estación de servicio, pero lo único que había a mi alrededor eran árboles y oscuridad. Unos minutos después, vi un letrero verde oxidado que decía, desvío, gasolinera, 3 kilómetros. Sin pensar demasiado, tomé el camino. El desvío era una carretera angosta, apenas iluminada por los faros del tráiler. Después de un rato, comencé a dudar si realmente llevaba a una gasolinera. El camino era cada vez más estrecho, con curvas cerradas y baches. Parecía que no pasaba nadie por ahí en años. De repente, las luces del tráiler iluminaron algo que no esperaba, un auto compacto abandonado en medio del camino. Era un modelo viejo, con las ventanas empañadas y las llantas desinfladas. Me detuve para rodearlo con cuidado, pero al hacerlo, vi algo extraño, las puertas estaban abiertas y los asientos traseros tenían marcas oscuras, como manchas de sangre seca. Mi primera reacción fue salir de ahí, pero justo cuando iba a acelerar, escuché un golpe seco en el tráiler, como si algo pesado hubiera caído en la caja trasera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Apagué el motor y bajé con una linterna para revisar. Caminé hacia la parte trasera, pero no vi nada fuera de lo normal. Todo parecía estar en su lugar. Entonces, oí un ruido que me puso los pelos de punta, pasos lentos, arrastrándose, justo detrás de mí. Giré de golpe con la linterna, pero no había nadie. «Es tu imaginación», me dije. Subí al tráiler rápidamente y encendí el motor. Decidí regresar al camino principal,
pero al dar la vuelta, el tablero comenzó a parpadear. Las luces del tráiler se apagaron por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Intenté encender las luces de emergencia, pero no respondían. Estaba atrapado en un desvío solitario, sin comunicación ni electricidad. Mientras buscaba el celular, escuché algo peor que los pasos, un susurro. Venía desde fuera, justo del lado del conductor. No entendí las palabras, pero el tono era grave, como si alguien estuviera murmurando con odio. No tuve más opción que bajar nuevamente. Agarré una llave inglesa para sentirme más seguro y rodeé el tráiler. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido del viento entre los árboles. Caminé hacia la parte trasera otra vez, y entonces lo vi. Había una figura. Alta, delgada, y completamente inmóvil. No distinguí su rostro, pero estaba a unos metros de mí, en medio del camino. Su postura era antinatural, con los brazos caídos y la cabeza ligeramente inclinada. Por un momento, pensé que era alguien pidiendo ayuda, pero algo no cuadraba, no respiraba, no se movía, ni siquiera parecía humano. Di un paso atrás, y la figura hizo lo mismo, como si imitara mi movimiento. Mi instinto me gritó que corriera, pero el tráiler era mi única vía de escape. En lugar de huir, caminé de espaldas, sin quitarle la vista, hasta llegar a la puerta del conductor. Abrí, me subí, y cerré de golpe. Encendí el motor, y milagrosamente arrancó. Las luces del tráiler iluminaron el camino, pero la figura ya no estaba. Sin esperar un segundo más, aceleré hacia la carretera principal, pero el desvío parecía interminable. Cuando finalmente vi la carretera principal a lo lejos, sentí un alivio enorme, pero justo antes de llegar, algo cruzó frente al tráiler, era el mismo auto compacto que había visto antes. Pero esta vez con los faros encendidos. Giré bruscamente el volante para evitarlo, y el tráiler se salió de la carretera, quedando atrapado en la cuneta. La mercancía estaba intacta, pero no podía moverme. Intenté pedir ayuda por radio, y después de unos minutos, un auto apareció. Era una patrulla. Los oficiales bajaron y me ayudaron a calmarme. Les conté lo que había pasado, pero cuando les mencioné el auto compacto y el desvío, intercambiaron miradas. Ese desvío fue clausurado hace años. Hubo un accidente allí, y los autos que pasaban reportaban ver cosas extrañas, me dijo uno de ellos. Les pedí que me acompañaran para comprobarlo, pero cuando regresamos, no había rastro del desvío. El camino estaba cubierto por maleza, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Esa noche decidí no volver a manejar por esa ruta, pero lo que más me inquieta es lo que encontré días después mientras revisaba el tráiler. En la parte trasera, entre los paquetes, había marcas de manos. Marcas que no eran mías.